Bueno, muchachos, esta presentación tiene como objetivo profundizar en un aspecto importante de la observación, que es el registro de la información y sobre todo lo que nosotros conocemos en etnografía como la descripción densa. Sé que vimos esto de manera muy rápida la sesión pasada, entonces la idea es que con esta presentación, que creo que va a ser corta, digamos que se establezca eso de la mejor manera para que ustedes puedan desarrollar su ejercicio de observación también de la forma más óptima posible y que no se confunda también eh, como el objetivo principal de la observación. Bien, para empezar entonces pues vamos a recapitular, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase anterior y que tiene que ver principalmente con los cuatro elementos que influyen directamente en el ejercicio de observación, que son el encuadre, el entorno, el contexto, que habíamos hablado que puede ser ese lugar físico que está envolviendo a mi escenario particular de observación, es decir, hablábamos también del ejemplo del centro comercial y entonces cómo el centro comercial podía ser el entorno de la tienda o cómo si el centro comercial era mi lugar específico de observación, el sector, barrio y demás iba a ser el encuadre, el entorno o contexto en el que se iba a situar y por consiguiente también tengo que describir. Entonces no es simplemente llegar a decir cuál es el entorno, cuál es el contexto, cuál es el barrio, sino cómo es el barrio, cómo es el contexto, cómo se comporta, digamos que el sector en general. El contexto también puede llegar a generarse o llegar a caracterizarse como eso, ese evento o esa eventualidad también que está envolviendo mi observación. En algunos casos, por ejemplo, van a hacer observación en la feria del libro, entonces la feria del libro como tal es también hace parte de esa descripción del entorno o del contexto, porque ustedes pues no van a estar observando principalmente lo que sucede en la feria como feria del libro, sino lo que sucede con los seguidores de ciertas tendencias, ¿no? Entonces eso también como particularizarlo allí es importante describir, no simplemente enunciar, sino describir. En el escenario, pues también es importante describir el lugar específico en donde voy a estar observando, no simplemente decir que voy a ir a cierta tienda y todo perfecto, sino describir cómo está pintada la tienda, cuáles son los objetos, cuál es la disposición del lugar, hay mesas, hay sillas, qué elementos están definiendo el ambiente particular o singular de ese espacio, ¿sí? Entonces es muy importante definir y caracterizar también el escenario. Lo que dicen, hacen y cómo se ven los actores es tal vez el punto más importante porque está enfocado precisamente en lo que estamos nosotros estudiando y es el insight, ¿no? Es en las acciones, las prácticas, los hábitos, los rituales, las formas de expresión. Todo eso tiene que ir reflejado ahí, en ese punto, ¿no? Entonces, no solamente cómo se ven, sino lo que dicen también, cómo actúan, cómo van a, cómo se conforman, digamos que los grupos de pues que están en estos lugares, si hay grupos o si hay un consumo individualizado, entonces todo esto hay que decirlo y hay que enunciarlo y hay que describirlo. El mapa de recorrido, que es principalmente la representación gráfica de esos tránsitos que tienen todos los investigadores o los observadores en un mismo lugar o en los lugares en los que van a hacer observación y que tiene un desarrollo a través de convenciones por colores, ¿no? Entonces el color amarillo es para Pepito que hizo este recorrido, el verde para Juanito que hizo este otro recorrido y así, ¿no? Como lo charlamos en un plano, digamos que del espacio específico que se va a observar. Hablábamos también, si recuerdan, de tres momentos específicos en la observación. El primer momento es el registro. Entonces, recuerden que pues este elemento, perdón, este momento está definido principalmente por la experiencia individual de cada observador. Hablábamos de que puede ser que, o sea, puede darse que todo el grupo llegue al mismo lugar el mismo día a hacer la observación, no hay ningún problema, pero llegan y hay un punto en el que tienen que separarse, hacer los tránsitos separados, observar de manera separada o ingeniar alguna estrategia para estar juntos pero no influenciar en las observaciones, que yo no creo que eso sea posible, habría que verlo, pero no creo que sea muy posible. Entonces el registro, que es el momento in situ, el momento en vivo de de la observación, hablamos de manera muy importante de
las impresiones que tiene el observador y cómo registra esas impresiones. Entonces hablábamos de libreta de notas, hablábamos de notas de voz, hablábamos de videos y hablábamos de fotografías para empezar a nutrir lo que nosotros vamos a desarrollar como la ficha de memoria o el diario de campo o la bitácora de campo. Eh, Tengan mucho cuidado aquellos que van a hacer observación en lugares que son un poco más complicados en cuanto a los registros gráficos, ¿no? Entonces, la idea es que puedan desarrollar el ejercicio, que traigan registros porque son obligatorios para, eh, digamos que justificar la veracidad del ejercicio, pero pues tampoco arriesgándose a que pueda pasar algo más. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con este registro de cuestiones. La memoria, que es el segundo momento que se puede hacer el mismo día en el que se desarrolla la observación. La idea, como les decía, es que no pasen 24 horas después del evento para registrar todo lo que sucedió allí, porque si bien la herramienta más importante del observador es la memoria, hay muchos que no tenemos, digamos, que una memoria privilegiada, entonces sí es mucho mejor llegar y desarrollar la ficha de memoria o el trabajo, perdón, la bitácora de campo de una vez para no olvidar cosas, para tener todo un poco más claro. Entonces, durante este momento todavía no se puede hablar con los colegas o con los observadores que estaban desarrollando también otros roles en ese evento de observación. Y un tercer momento que es la intermemoria, que es ese momento en el que sí, ahora efectivamente ya cuando todos han hecho su memoria, que esto es muy importante, pueden sentarse todos los integrantes del grupo a revisar lo que pasó en ese evento. ¿No? Entonces, no es simplemente que se sienten a hablar, que es muy importante, por supuesto, sino que se compartan los registros, que empiecen a desarrollar una forma de sistematizar la información, de escribir la información, porque no simplemente se puede quedar, digamos, que en la charla y en información volátil, sino que para analizarla es importante tenerla en algún lado, ¿sí? Que esté escrita en algún lado. Entonces es importante, muy importante, muy digamos que esencial, que esta intermemoria pues tenga como resultado, este encuentro tenga como resultado la intermemoria escrita de esa información que cada uno de ustedes recogió y a la que llegan también de manera interpretativa como grupo. Habiendo dicho esto, vamos a hablar entonces de la sistematización de la información. Principalmente hemos hablado mucho de las fichas de registro, ¿cierto? Que es este elemento que ustedes ven en la mitad. Sin embargo, hay otros formatos de registro de la información como los diarios de campo y las bitácoras. El diario de campo es un formato un poco más libre, digamos que juega con elementos de la prosa y la crónica, desde la cual el investigador escribe a manera de relato o de narración lo que va pasando o lo que le sucedió en esa observación. Por supuesto que anota elementos estructurales como la fecha, el evento, posiblemente los actores que están inmersos allí, pero digamos que tiene una manera de fluir mucho más flexible que la ficha de registro, que es el elemento que ustedes ven en la mitad, que sí muestra como unas divisiones que deben ser como desarrolladas a través como de puntos específicos que se preguntan en esos espacios, ¿no? Entonces, no por esto tampoco quiero decir que sea mucho mejor el diario de campo a la ficha de registro, realmente todos son muy similares, lo que cambia es la organización de la información y la distribución también como de esa información. Sin embargo, todos tienen que ser detallados, todos tienen que ser muy o altamente descriptivos y todos tienen que estar muy digamos que enfocados en la narración, ¿sí? Como tercer elemento o formato de sistematización de la información tenemos las bitácoras. Las bitácoras son más bien un elemento que combina lo que sucede con la crónica o con el relato desarrollado en el diario de campo y también con los registros que se consignan en las fichas de memoria o de registro, que son fotografías, dibujos, expresiones textuales, transcripciones a audios. Digamos que pueden hasta incluirse papeles de dulce, etiquetas y entradas a ciertos lugares, cosas que estén relacionando lo que contextualmente sucedió en esa observación y ayuden
a reconstruir esa experiencia que tuvo el investigador. ¿Listo? Entonces, como ven, hay mucho trabajo como del dibujo, del esquema, de los mapas o de las cartografías también propias realizadas por el investigador. Todos estos formatos tienen algo en común y es, como les decía, el tratamiento de la información de manera muy detallada. A eso lo reconocemos en etnografía como la descripción densa. La descripción densa no es más que una noción que acuñó Clifford Geertz en uno de sus tantos trabajos etnográficos, eh, que habla precisamente o que relaciona esa necesidad que tiene la etnografía de ser descriptiva hasta lo más profundo que pueda llegar. Y no solamente descriptiva, sino que a través de alguna manera de esa caracterización que se hace del entorno, de los actores, de lo que sucede, de las situaciones y demás, se pueda llegar a generar una explicación o una posible interpretación de lo que uno está viendo como investigador, sin tocar, eso sí, mucho cuidado, el sesgo o los juicios de valor, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, digamos que para sintetizar esta información de los diarios de campo, vamos a ver un ejemplo que es el, un artista que se llama Stefano Faravelli. Él es artista visual, pero lo que hace, digamos que de manera más consecuente y más consciente y más constante, son estos diarios de viaje. Entonces él alterna los dibujos que hace de los lugares que visita, como ven ustedes acá, con notas al pie, con notas que son biográficas y autobiográficas. Se fija mucho en los objetos, se fija mucho en las acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como está señalando pues esta relación madre-hijo y el uso práctico, por ejemplo, de esta tela, señala, por ejemplo, particularidades en las vestimentas y en la indumentaria, y todo esto lo señala también a través de su experiencia al escribir. Muestra cuestiones como los objetos y los lugares. Hasta puede incluir hojas o fragmentos, digamos que de hojas o de etiquetes o de cuestiones que le recuerden ese lugar. ¿Listo? Entonces, este es como un ejemplo muy a grandes rasgos. Aquí está lo que les decía de los papeles y demás, de lo que debería ser un buen diario de campo, es transmitir esa experiencia. Sé que pues por tiempo, por habilidad o por lo que sea, pues no es posible que nosotros hagamos este tipo de trabajo que requiere mucho cuidado, mucho detalle, pero sí necesito de ustedes como esa perspectiva del collage, de cómo organizan elementos para contar la historia de su observación, sin que eso llegue a ser literatura, por supuesto, pero que sí tenga cierto tono de sensibilidad con relación a lo que estamos desarrollando como trabajo, de alguna manera, de campo. ¿Listo? Desde esta perspectiva. Entonces, esto es lo que hace Stefano Faravelli. Se lo recomiendo para que por favor lo busquen y puedan de pronto enterarse un poquito más de su trabajo. Vale la pena revisarlo. Bien, muchachos, entonces, siguiendo con la presentación, vamos a hablar entonces específicamente de a lo que se hace referencia cuando hablamos de descripción densa, ¿no? Entonces, la descripción densa no es simplemente, como les decía, la caracterización de una infinidad de elementos, sino que tiene que ver también con unas formas de empezar a navegar en niveles de caracterización o de descripción, y de cómo también uno puede llegar a establecer interpretaciones y explicaciones sin que eso signifique que uno está sesgando la información. Entonces aquí tenemos la descripción precisamente de lo que se conoce como descripción densa, ¿no? Se puede decir que lo que se busca traducir a través de ella son tres cosas principalmente: comportamientos sociales y símbolos, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un ambiente de festival, ¿qué significa que las personas vistan diferente en festivales? Piensen en el Estéreo Picnic, a como visten en su vida normal en las oficinas. ¿Sí? ¿Qué significa que las personas se sienten en el pasto a tomar cerveza en círculo con sus amigos? ¿Qué significa que las personas tomen cerveza en lata
en vez de tomar champaña, ¿no? U otro tipo de bebidas. Entonces, esto es importante, es empezar a fijarse en esas acciones que parecen muy naturales, pero que tienen unos elementos que las están definiendo y que las están diferenciando de otras, ¿sí? No es igual lo que sucede en el Estéreo Picnic a lo que sucede en Rock al Parque. No es igual lo que sucede en Rock al Parque a lo que sucede en, no sé, en un concierto de cualquier otro género musical, ¿sí? Entonces, esos comportamientos sociales y esos símbolos que pueden ser las formas de vestir, por ejemplo, las palabras que se dicen, eh, mmm, las expresiones que se usan, todo eso está relacionando unos comportamientos sociales que necesitan ser descritos. Entonces, por eso les señalo aquí que no sirve de nada quedarse viendo un solo lado o aspecto. Lo más importante es que ustedes logren entender que cada cuestión que están desarrollando, ¿cierto? Cada observación, no importa el rol que tengan o que hayan definido, tienen que estar siempre buscando eso, el entendimiento de comportamientos sociales y símbolos, ¿sí? Si la gente está caminando en un centro comercial de a 3 personas por los pasillos, no es solamente decir, ah, sí, la gente está caminando de a 3 por los pasillos, sino por qué creeríamos que esas 3 personas o esos grupos de a 3 están caminando por el centro comercial y no vemos tantas parejas o no vemos individuos o no vemos familias completas, ¿no? Entonces es eso, es tratar de preguntarse siempre un poquito más allá de lo que se ve. Desentramar en un segundo nivel las capas de sentido. No sirve solo hacer anotaciones superficiales, como les decía. Entonces, si yo estoy pensando en hacer la observación en un centro comercial, por ejemplo, no solamente me sirve o sirve para la observación decir que la gente está comprando o que la gente está paseando, sino decir, bueno, existen este tipo de acciones, pero ¿por qué se da? O sea, ¿por qué la gente no está comprando y por qué la gente está paseando en el centro comercial? Porque está lloviendo, porque hay un evento especial. Tratar de conectar los puntos para darle sentido a eso. No simplemente describir por describir o caracterizar por caracterizar, ¿no? Entonces, esto, o sea, siempre hay que pensar que hacer una observación requiere del detalle porque es un poco dibujar esa imagen a una persona que está ausente de ese evento, de esa situación, y a través de la lectura del diario de campo puede hacerse una idea de lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Sí? De nada sirve hacer un diario de campo diciendo las mismas cosas que yo podría saber de esa situación y de ese lugar sin tener que ir. Entonces la idea es llegar a los detalles. Y por supuesto el último lugar es para precisamente para eso, para destacar los detalles en las intenciones significativas de las personas y los espacios, porque hacen lo que hacen, cómo lo hacen, ¿sí? Si caminan, porque caminan solos, si se quedan en una vitrina más de 10 segundos, ¿por qué lo hacen? O por qué se creería que lo hacen, ¿no? Porque se presume que lo hacen. No sirve solo describir, hay que tratar de interpretar por qué sucede lo que sucede, cuidando la descripción para no generar sesgos, como les decía, y eso lo vamos a ver en un momento. Proceso de la descripción densa. El proceso de descripción densa tiene que pasar principalmente por 4 acciones. La primera, la ignorancia, que también puede llamarse como la ignorancia metodológica, es decir, todo este, sabemos que vamos a hacer una observación en un cierto lugar y que estamos esperando encontrar ciertas cosas, pero a ciencia cierta es difícil saber qué nos va a pasar en ese lugar, ¿sí? Entonces es un poco también dejarse cautivar por esas no certezas. Como les decía, entonces pasa por estas digamos que estas 4 acciones específicas. Entonces hablábamos de la ignorancia metodológica, el no saber con el que se va a encontrar, con la descripción, ¿cierto? Es decir, cómo estoy de alguna manera determinando que el detalle es lo que me interesa caracterizar, lo que me interesa asir, agarrar, ¿cierto? Señalar. Entonces no simplemente la descripción por la descripción, sino la descripción con detalle, a profundidad. La explicación, intentando generar un ordenamiento de los elementos y no tanto una teoría complicada sobre lo que estoy viendo, ¿sí? O sea, no hace falta como generar la teoría más extraña
para explicar lo que se supone que estoy viendo en la observación o lo que vi en la observación, sino más bien generar un ordenamiento de los datos para ahí sí saltar a esto que es lo más complicado, que es la interpretación. ¿Por qué es lo más complicado? Porque las observaciones necesitan también ser interpretativas, no simplemente caracterizar o enunciar ciertos elementos, sino generar un análisis de lo que se está viendo. Y esto no quiere decir que hayan juicios de valor. Por eso tengo acá este dibujito, esto no se debe hacer. No me interesa encontrar en sus memorias cuestiones como, ay sí, vimos que muy mala la comida, muy buena muy feo el lugar, me parece de quinta, me parece lo mejor, me parece muy interesante, me parece genial. No, eso no nos interesa. Si yo fuera el dueño haría esto, si no fuera el dueño no haría esto, no sé, ese tipo de cuestiones no nos interesa porque no están aportando, digamos que a la limpieza de la observación. Estás generando digamos que unos juicios de valor que no nos están enriqueciendo en nada la situación importante aquí, que es traducir, ¿no? La idea del diario de campo es que alguien lo pueda leer, cualquier persona extraña, ajena, y encuentra allí una traducción, encuentra allí una imagen palpable, casi palpable de lo que puede encontrar en ese lugar y en esa comunidad. Por eso es importante consignar preguntas, expresiones textuales, fotos, dibujos, generar como ese diario como de experiencia personal. En ese sentido, esta es como una guía muchísimo más práctica de cómo generar las descripciones a través de la escritura. Si uno es un observador natural, por lo general tiene que cuidar muchísimo la escritura en el sentido en el que uno no puede no puede llegar a asegurar muchas cosas simplemente porque uno está alejado, ¿no? de ciertos aspectos más, por lo menos un poco más alejado que lo que está el participante. Entonces el observador natural puede generar sus diarios de campo ayudándose de expresiones como parece que él, ella, ellos, se asume que ellos, percibo que, me doy cuenta que, observo que, puedo inferir que, es posible decir que, supongo que. Todas estas son expresiones que lo alejan lo suficiente, digamos que del tema o de la observación o del espacio, como para no generar riesgos en ese sesgo del que hablábamos anteriormente. Para el observador participante, algunas de las frases con las que puede iniciar sus descripciones pueden ser: ella me cuenta que, me invita, me dice, me señala, ¿cierto? Hay una interacción más directa. Entiendo que, percibo que, me doy cuenta, observo, igual que en el natural, me parece que, veo que, o me entero de que, ¿no? Que puede ser, digamos que una acción que puede ser más cercana al observador participante que al natural. Entonces, esto es más bien una práctica, una guía práctica de cómo generar esas escrituras en las descripciones. Vamos a hablar entonces ahora de la memoria o del formato de memoria, que es el que ustedes también van a encontrar aquí en esta carpeta. Este es el formato de memoria individual. Aquí tienen el número de memoria, estos son como un espacio destinado a los datos específicos y básicos, la fecha de observación, el día que se hace la observación y la fecha del desarrollo de la memoria, el investigador que realiza la memoria y el rol natural o participante, no se pueden ser los dos al tiempo. Objetivo de observación. Este es el único espacio que yo espero que esté igual en todas las memorias, el único, porque de alguna manera el objetivo de la observación es igual para todos, ¿sí? ¿Qué quiere buscar el grupo? ¿Qué busca el grupo de manera específica o particular en esa observación que va a hacer? Descripción general del evento o situación. Aquí digamos que este espacio está diseñado principalmente para generalidades, ¿no? ¿Por qué se eligió este evento, la comunidad, el espacio, cómo se desarrolla a grandes rasgos, de qué hora a qué hora, cuáles son los objetivos de los sujetos involucrados, para qué van a ese lugar, para qué se convocan, para qué están reunidos allí y por qué puede ser de relevancia para la investigación que están desarrollando. En este tercer espacio van a sistematizar ya en detalle su observación. Esto quiere decir que van a tener que recurrir a caracterizar y describir de manera detallada esos 4 elementos de los que hablamos al principio: el encuadre, entorno o contexto, el escenario y los actores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí no quiero que ustedes pongan frases escuetas, frases como de 3 palabras y ya. La idea es que ustedes aquí desarrollen una narración cronológicamente ordenada de cómo sucedió la observación, que anoten
todo, absolutamente todo lo que hayan visto o lo que es importante ver, ¿no? Entonces, no es que porque este formato tenga una hoja lo dejen de una hoja, ¿listo? La idea es que puedan desarrollarlo en la extensión que ustedes crean conveniente para llegar a registrar toda esa información que vieron y que es valiosa. Entonces, este espacio tiene que ser muy nutrido. En las observaciones importantes, perdón, sí pueden ustedes poner aquí bullets, viñetas, frases más cortas que relacionen la interpretación que han hecho de ciertos aspectos que les hayan llamado la atención. Listo, entonces la idea aquí es que sí puedan ser más sintéticos. No tienen que ser tan detallados aquí porque es simplemente como unas interpretaciones muy sintéticas, ¿no? E iniciales de lo que ustedes vieron en la descripción o mejor en la observación. ¿Listo? Y en el mapa de recorrido, pues nada, relacionan el plano del que habíamos hablado la clase anterior. ¿Listo? Entonces, pues esto no tiene mucho misterio, muchachos. Este es el formato, lo van a encontrar entonces en la carpeta también para que lo desarrollen de manera individual. No van a encontrar intermemoria porque la intermemoria la tienen que desarrollar ustedes y de eso también vamos a hablar, ¿no? Yo les decía a la clase anterior que también me parece peligroso que la desarrollen a manera de texto porque por lo general ustedes lo que hacen es copy paste, ¿no? Entonces copiar y pegar lo que desarrollaron en las memorias y eso no es una intermemoria. La intermemoria de verdad tiene que ser un formato aparte que reúna por supuesto las preocupaciones y las observaciones más relevantes de cada uno de ustedes, pero también debe canalizarse en una interpretación del grupo colectiva, en algo que hayan llegado también a manera de consenso sobre lo que vieron y sobre temas importantes. Entonces pueden desarrollarla en el mismo orden de alguna manera que se desarrolló la memoria, pero tiene que ser, tiene que entregar otra información también, ¿sí? O tiene que ser organizada de otra manera. No puede dejar de ser descriptiva, interpretativa a profundidad, como dice acá, pero la idea sí es que lo desarrollen en otro formato que sea más rico, que les permita también integrar registros de otro tipo, hacer conexiones de otro tipo. Entonces, acá ahí está, digamos que hay algunas opciones, el mapa mental, un cuadro, una matriz, lo que ustedes quieran, ¿listo? Hay que consignar de alguna manera esa información, como les decía, la intermemoria tiene que ser un documento para leer. No siendo más, muchachos, entonces pues la observación como ejercicio ya ustedes la tienen asignada para esta semana y la próxima. Ya he estado respondiendo correos, como ustedes bien lo saben, dándoles luz verde a aquellos grupos que me han mandado las opciones y como orientándolos sobre lo que pueden hacer, ¿no? Entonces la idea es que puedan desarrollar los ejercicios de manera óptima, elijan los roles, como les decía, no pueden ser naturales y participantes al mismo tiempo, hay que elegir un lugar, ¿no? Y no todos pueden ser naturales y todos pueden ser participantes, hay que dividirse los roles. Desarrollar memorias individuales, como les decía, es un paso sin el cual no hay observación y generar la intermemoria también es un paso obligado. Entonces la idea es que ustedes trabajen esto, revisen esta presentación, revisen unas guías también que les voy a dejar, que son unas lecturas que están en internet, pero yo se las voy a bajar y se las voy a dejar en la carpeta, que son guías de observación etnográfica. El autor es Germán Ferro y son guías muy básicas, realmente son guías, es decir, se muestra el paso a paso para hacer una observación etnográfica, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la guía etnográfica para revisar, para generar una observación al barrio, a cualquier barrio, ¿no? Entonces yo creo que aquí pueden encontrar ustedes también claves elementales para el desarrollo de su ejercicio de la mejor manera. Entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias. Espero que este material pues lo encuentren útil. Voy a quedar atenta en mi correo a cualquier pregunta, eventualidad y demás. Y muchas gracias. Nos vemos, no sé, cuando nos veamos, que es como en 15 días. Chao, muchachos.